Alija chukapankichi tukuylla rikumasikuna kutinllami wayrapi mushuk rikuchikunata apamuspa kikinmunapa wasiyukunaman mingaringapa shamujupani. Shinaka alishamushkakapaychi ñukawan kay pachakukunata kutinlla paktayarinkapa. Kikinkunaka bajo un mismo solta rikunajpankichi. Rápidamente revisemos lo que tendremos para hoy. Callay, cultivos tradicionales, la oca, pachamanca y un video musical, Papá Marcos. Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 20:30 por TVN Canal 9. Manaí Cowi es una joven artista quichua otavalo. Su carrera está empezando y sus obras y estilos se van posicionando en el medio artístico. Su creación pictórica muestra los cromatismos ocultos en la sabiduría de su pueblo. Las mujeres runas son el eje central de su obra, rostros de mujeres que forman parte de la vida de la autora. Mujeres cuyas obras, fuerza y sabiduría la inspiran. Callay, la llamada, es el nombre que Manaí Cowi le dio a su muestra artística, un recordatorio para valorar lo que somos, reencontrarnos y escuchar a nuestro corazón que nos guía día a día. El sábado pasado, Manaí Cowi, artista quichua otavaleña, realizó en la comunidad de Santa Bárbara, Cotacachi, una exposición de pintura denominada Callay, la llamada. Esto formó parte de su preparación académica artística, como nos cuenta Manaí. A mí siempre me gustó pintar. El arte formaba parte siempre de mi vida, entonces decidí estudiar artes visuales. Porque tuve la oportunidad de seguir artes visuales en una academia y pues ahí ves cómo se desarrolla el arte. Esta exposición es como la exposición para terminar mi carrera. Esta exposición de pintura se hizo en honor a dos grandes lideresas quichuas, Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemaita, quienes inspiraron a Manaí. Bueno, la mayoría de cuadros que ven aquí son de rostros de mujeres. Este ha sido un proceso que he venido llevando en la universidad y de reflexión sobre todo de que lamentablemente el aporte que han llevado las mujeres indígenas no ha sido reconocido ni valorado. Entonces me parecía importante que se visibilice y sobre todo que el color sea un medio que permita visibilizar la fuerza y la sabiduría que tienen las abuelas, las niñas, en general las mujeres. Manaí aquí está manifestando un logro más en su vida y digo que la felicito tanto porque como persona dentro del colectivo también demostró ser como una madre para nosotros, siempre pendiente de las cuestiones de todo el colectivo, siempre pendiente de que todos estuviéramos bien. Entonces por esa parte yo creo que el arte no tendría sentido si no lo hicieran las personas con tanto corazón como lo hace Manaí. Muchísimas gracias. Para deleite de quienes asistieron a este evento, también pudieron disfrutar de la participación de la danza de niños y de mujeres de la misma comunidad, así también la participación artística de Pachawillin, quien nos deleitó con sus fantásticas melodías.
Expresamos nuestras felicitaciones a la talentosa artista quichua por su exposición de pintura y le deseamos los mejores augurios en sus futuros proyectos. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Esta semana seguimos con la serie sobre los cultivos tradicionales en nuestra provincia. Esta vez les presentamos la oca. Veamos. Cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. La amaranto. La oca. La chocha. La mashua. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. Yo siembro oca. No conozco. Esa no conozco. Sí conozco. Sí conozco yo. No conozco eso. Sí, también producen por ser lo mismo de oca. La oca, bueno, en esta comunidad sí todavía lo sembramos una vez al año. Son plantas de tallitos gruesos con hojitas pequeñitas, casi como del trébol. Hay una oca amarilla que no tiene tanto sabor, es un poco agrio, pero la oca negra es más dulce, que se consume. Hay diferencia. Hay otra oca también blanca, que también es un poco desabrida, pero sí es bueno para la comida. La oca es una planta herbácea cuyos tubérculos son alargados y puntiagudos. Existen cerca de 50 variedades de oca. Es una planta endémica de los Andes que se cultiva desde los 3.000 hasta los 4.000 metros de altura. Es un alimento energético con alto nivel de calorías debido a que está compuesto especialmente de carbohidratos. Alpagutaka primero ya puchinchi, sinas pawano kutay sitanchi, seihawan yaklacha chinchi. La chachipanya kuting, sinara wachuspanya tarpunchi, grano guta tarpunchi ni aviashka guta. Oka gutaka, oka rano watapacha alpa serechpa, papa tasa tapachpa, papa igual poco. Ya cuando está haciendo ya flor, le ponemos la tierra bien llenito cuando está ya de 4 meses, para que se engrose las bocas. Pero siempre en parte alta, parte que sea la clima un poco fría. O sea, necesita un terreno medio, no tan abonado, medio pobre también se da eso. El arado de la tierra también, no hay que arar cuando está luna llena. Entonces en esa luna llena, pues en el terreno empieza a aparecer mucho lancha, muchos gusanos. Entonces en esa temporada y así mismo en luna oscura o luna tierna que decimos, entonces ahí no nos sembramos. Según los mayores lo que decían es los días lunes y jueves no hay que sembrar, como son los días especialmente considerados días de los difuntos. Esos días no hay que sembrar, dicen. Entonces eso hemos cogido según lo que mi papi ha enseñado. Entonces yo tengo ese conocimiento y para sembrar también siempre nosotros pedimos a Padre Dios o según la creencia que tenemos.
Taisi, hawapacha silo apunchi taitiku. Tagra grano guta fukutipangen, imbabura taitiku fukutipangen, San Francisco taitiku. Socorrum, alpa socorrum, mamita fukutipangen, grano guta nyuka wawa sapamikani, ima guta tamekusha, taita justo karakpe mekushanin. Chashnakachu nishpa miña tarpuy kallarin. Chayka allashkallakupi mikungapaqa medio amargo kan. Shina ña allamushpa, shina rupaykupi mandachishpa, shu 15 chusku punllaku ima rupaykupi mandachishpa ña mishkiman tigran. Se cocina así con algunas papitas, con mellocos, con habas, se prepara con col, así. Para la colada igual la oca tiene que primero cavar días de endulzar y de ahí cocinar bien, aplastarle, de ahí se le pone la leche y se pone manzanilla para que tenga un poco caliente, como ha dicho, un poquito es fresco. Ajá, por eso le ponemos así a veces tifo o manzanilla. Dicen que es un remedio y una comida común, o sea, es bien sana la oca. Además de sus propiedades alimenticias, la oca puede ser utilizada como medicina ya que se la considera como fría y húmeda, muy útil en enfermedades inflamatorias e infecciosas que producen fiebre alta. Cuando una persona está embarazada es para eliminar los fríos que se tiene. La oca, cuando igual las mujeres están un poco enfermas con cólico, también le dan el agua de la oca. Las ocas, la mashua y los uyucos son de los primeros tubérculos silvestres que los habitantes originarios de los Andes lograron domesticar hace muchos siglos. Desde entonces han sido aprovechados para la alimentación y la medicina. La producción y consumo de las ocas ha disminuido notablemente en los últimos años, debido a que las papas son más apetecidas en el mercado y representan un ingreso económico importante para los productores. Se tukuy runakuna, tukuy kay mikuy alimi kashkata riksishpaka, tukuy como cualquier alimento tama valorizanma. Chayma shuka problema tiyan. Chay mandandi na trabajashpa más cosas con la chinga. Ahora ya no quieren ni comer hasta tostado ya. Dicen que está oliendo la boca. En cambio, nuestros papás, si no comían el tostado, el plato de poroto, no nos daban de comer. Porque ya na casos kama ñukanchik comunidad pequeña, chaytama alpataganago están mapayashon nishpa. Ya na trabajanga muna solo cualquiera trabajan, cualquiera randispa mikungapak ya paykuna ya yuyayta sara. Mayor parte gullam ya alpagota trabajaspa kaña ranuguma mantenerishpa kawsanchik. Ahora que conocemos mejor a la oca, preparemos un delicioso plato para alimentar nutritiva y sanamente a nuestras familias. Sopa de ocas. Ingredientes: 1 libra de ocas frescas no dulces, una cebolla paiteña mediana picada en cuadritos, 2 dientes de ajo picados finamente, un chorrito de aceite, 1/4 de queso fresco, 2 huevos, sal, culantro, paico u orégano fresco al gusto. Preparación: freír en una olla los ajos y la cebolla a fuego lento y agregar un poco de sal. Agregar agua suficiente para hacer el caldo y enseguida añadir las ocas partidas en pequeños trozos. Dejar hervir hasta que las ocas estén bien cocidas. Si usted desea, puede aplastar algunos trozos de oca para espesar el caldo. Probar el caldo y agregar más sal si es necesario. Por último, agregar huevos, queso triturado y perfumar con una de las hierbas señaladas.
Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. ¿Se imagina usted cocinar frutas, hortalizas, papas, choclo, carne bajo tierra y usando el calor de piedras incandescentes? Eso es la pachamanca. La pachamanca es una forma muy antigua de preparación de comida común en muchos pueblos ancestrales, tanto aquí en América del Sur como en diferentes partes del mundo. Estuvimos en la comunidad de Agato con la familia Santillán para aprender cómo se hace una pachamanca con carne de llama. La pachamanca es una tradición, un platillo de origen peruano, una comida que se conocía en la época del Imperio Inca y se la realizaba en homenaje y agradecimiento a la Madre Tierra por los alimentos que ella nos provee. El término pachamanca proviene de dos voces quechuas, pacha, tierra, y manca, olla, es decir, olla de tierra. Pero cabe precisar que en lengua aymara, el término manca o manca significa comida, por lo que un significado alternativo sería comida de la tierra. La pachamanca jamás se prepara de manera individual. Se necesita de un trabajo en equipo, en familia, en donde hombres y mujeres participan, ya sea cavando el hoyo en la tierra donde se cocerán los alimentos, encendiendo el fuego, recogiendo la leña, alistando los productos que se van a cocinar y otras más. Pachamanca es una comunión entre los productos de la Madre Tierra que alimentan al hombre, a las personas. Pachamanca es comunión porque coger los productos, hacer una olla grande en la alpamama, cocinar en su vientre, recibir, alimentarse, es sentir ese nexo de comunión. Es importante practicar esto porque este nexo que tenemos no tiene que perderse, sino más bien recordarnos siempre que nosotros, las personas, solamente somos un elemento más en esta Madre Tierra. En Ecuador estaba perdido, no sabíamos, pero no sé, creo que en estos intercambios culturales que ha habido, con hermanos indígenas quechuas que subían, entonces ellos también trajeron algo de esto y hemos otra vez retomado. Es una práctica muy bonita porque esto de comer y de cocinar de diferente manera y comerse va más allá del simple alimentarse, sino también es recordar toda esta otra práctica que es comulgar con la tierra, ¿no? Varios pueblos ancestrales tienen estas prácticas. En los Andes, especialmente en el Incario o en la zona de Perú, hasta hoy esta tradición de cocinar bajo tierra existen. Pero también los pueblos samis de Suecia practican en el hielo también, en la misma forma. O en los desiertos en África, el pueblo negro también tiene este tipo de prácticas. Entonces es una práctica de pueblos ancestrales y muchos de estos pueblos lo hacen todavía hasta hoy día como una forma de practicar esta forma de cocción, pero con esta profundidad de tener este nexo, de no olvidarse este nexo. La pachamanca, declarada Patrimonio Cultural de la Nación desde junio del 2003 en Perú, actualmente es considerada un magnífico plato que conserva y concentra todos los sabores y nutrientes de los productos que se cocinan enteros y sin condimentos, por lo que es también muy saludable. En la pachamanca, básicamente, ¿no es cierto?, están en la parte de estructurar la pachamanca, están las piedras. Entonces, cuando armas ya las piedras para calentar las piedras,
La madera ya vas armando en ese sentido, para que las piedras no caigan y para que todo esté estable. Comienzas armando de manera simbólica ya. Normalmente eran piedras volcánicas que se seleccionaban, piedras que resistían el fuego. Los alimentos básicamente es granos de la chacra, frutas y tubérculos, básicamente, ¿no? Más o menos como 15 productos entre todo. Carnes también, carnes de res, de pollo. Se comienza con piedras, luego ya pones tubérculos y luego ya comienzas con frutas. Las frutas vas poniendo alrededor, los bananos, luego pones otra capa de piedritas y ahí sí ya pones carnes, ¿sí? Y al final también puedes poner estos granos que estaban sueltos como habas, mellocos, en fundita de tela, ¿no? Más o menos es del orden. Ajá. Y luego tapas con una sábana y encima ya pones la tierra. Necesitas un par de horas y la forma de cocción y la forma de alimentación es muy saludable. Y luego cuando ya has tapado, ¿no es cierto?, has hecho listo para la cocción, una vez que está tapado, con todos los presentes haces el círculo. Igual puedes bailar un ritmito de Inti Raymi cantado, o si hay instrumentos también puedes hacerlo. Y en ese espacio igual tú puedes contar lo que tú quieres. Mientras se cocina, puedes bailar, luego podemos contar historias, podemos hacer pequeñas oraciones, podemos también enseñar cosas o aprender cosas. Ese es el espacio que tenemos un par de horas para hacer todo eso. La pachamanca se acostumbra a preparar especialmente entre febrero y marzo, celebrando la cosecha de los primeros frutos tiernos de la temporada. También se la realiza para celebraciones sociales como matrimonios, cumpleaños, entre otros. Esta ancestral forma de cocinar los alimentos continúa siendo muy popular en los países vecinos y aquí en Ecuador se lo está retomando con mucha fuerza. Esta es otra de nuestras ricas tradiciones que vamos recuperando y que debemos fortalecer. Así que, si usted aún no ha probado una rica pachamanca, organice una en su casa. Disfrute con sus familiares y amigos de esta experiencia completamente deliciosa. Usted está viendo Bajo un mismo sol. El tiempo se nos ha ido volando. Tenemos que terminar el programa de hoy. Les dejamos con un bonito video musical realizado por el productor Mauricio Rojas de la comunidad de Peguche. Papá Marcos. Hasta la próxima semana.
ñukanchik hatun taytakunapa paykunapa sumaq ruraykunawan yachachikunawan peguchi llaqtata sinchiyachishkamanta shunquwan yuyarishkanchik chaymanta kay takikunata garanchik chaskipaychik kikinkunaqa Taita Alejandro Terán, Taita Algodón Mocho, Alfonso Cachihuango, Don Guagra, José Luis Fichamba, Don Imulo, Segundo Díaz, Taita Yungo, Antonio Lema, Don Marado, Segundo Gramal, Taita Piki y Marcos Lema, Papa Marcos. Ahora sí. Por abajo ya se escuchan voladores tronando. Por arriba, por abajo ya se escuchan voladores tronando. Gulpillata, yuxirish, pacari, jari, ascendemos guapritos. Gulpillata, yuxirish, pacari, jari, ascendemos guapritos. Así cantando, así bailando, a mi ladito no podrás olvidarme. Así cantando, así bailando, a mi ladito no podrás olvidarme. Zapateando noche entera, en la mañana veremos qué sucede. Zapateando noche entera, en la mañana veremos qué sucede. No digas que no me quieres, no digas que no te gusto, guaprito. No digas que no me quieres, no digas que no te gusto, guaprito. Si dudas de mi cariño, si dudas de mi querer, ándate pues. Si dudas de mi cariño, si dudas de mi querer, ándate pues. Yo soy bravo, soy celoso, cuidadito las ofensas, hombrita. Yo soy bravo, soy celoso, cuidadito las ofensas, hombrita. Me conoces de buen lado, más de eso tú has sacado provecho. Me conoces de buen lado, más de eso tú has sacado provecho. Así.
si dudas de mi querer, ándate pues. Yo soy bravo, soy celoso, cuidadito las ofensas no apretar. Yo soy bravo, soy celoso, cuidadito las ofensas no apretar. Me conoces de buen lado, más de eso tú has sacado provecho. Me conoces de buen lado, más de eso tú has sacado provecho. Para la gente de Venezuela. Muchas gracias.